¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión del día de hoy que se titula La doctrina social del Vaticano II y su recepción en América Latina. Y para iniciar esta sesión vamos a contextualizarnos históricamente en el Concilio Vaticano II, que inició en 1962, fue convocado por Juan XXIII, terminó en 1965, ¿no? Terminó clausurado por Pablo VI. Y se desarrolla en un contexto geopolítico extremadamente complejo, en plena Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Procesos de descolonización en África, en Asia, y la consolidación del estado de bienestar europeo. Esto, por supuesto, trajo la necesidad, dio pie a la emergencia de nuevas subjetividades políticas y culturales, ¿no? Pero había problemáticas de fondo. Por ejemplo, la secularización acelerada en Occidente, la polarización ideológica entre capitalismo y socialismo, y este creciente desfase entre una iglesia institucional tradicionalista y las transformaciones del mundo moderno. Entonces, el concilio no fue simplemente un evento interno eclesial, sino fue una respuesta histórica a una crisis de legitimidad cultural. Eso es muy interesante, me parece, que no se ha rescatado con suficiente fuerza, ¿no? Y el documento social clave que tenemos que rescatar en el contexto de doctrina social de la Iglesia o enseñanza social de la Iglesia es la Gaudium et Spes. En este documento la Iglesia se comprende a sí misma en diálogo con el mundo contemporáneo y aquí podemos percibir que aparecen categorías centrales como la dignidad humana, como la conciencia histórica y autonomía de realidades temporales. Puedes desconectar bien si quieres, ¿no? Eh, y hay un giro metodológico también, ¿no? Que se puede percibir en este documento. Metodológicamente el texto introduce la lectura de los signos de los tiempos, es decir, una necesidad de interpretar la historia como un lugar teológico, la historia como un lugar teológico. Y esto es por mencionar este giro metodológico en el documento, pero por cierto, también se dio este giro metodológico en la teología. Y aquí el aporte central es decisivo. La doctrina social de la Iglesia deja de ser meramente reactiva y defensiva, como lo había sido, para volverse histórica, dialogal, contextual, que eso es algo que hay que rescatar continuamente en el discurso teórico actual. Ah, Pablo VI, con formación diplomática, con sensibilidad social, impulsó este giro pastoral. eh, eh, un giro pastoral menos confrontativo, ¿no? Y más abierto al mundo moderno. Yo recomiendo que chequen, por lo menos en términos muy amplios, el libro Verdadera y Falsa Reforma en la Iglesia de Yves Congar, teólogo dominico, porque ayuda a comprender, ¿no? El trasfondo eclesiológico del concilio y el significado profundo de la reforma como fidelidad dinámica, no como una ruptura, precisamente. En la película, chequen la película The Shoes of the Fisherman. Creo que permite reflexionar sobre la relación entre el papado, la geopolítica, la responsabilidad social, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, dramatizando tensiones entre la fe y la política global. Es interesante. No sé dónde se puede conseguir, pero ténganlo en cuenta. Y revisen los debates actuales sobre sinodalidad, por ejemplo, ¿no? Impulsados por Papa Francisco, en donde podemos encontrar como la cuestión del diálogo Iglesia-Mundo como una cuestión abierta todavía. Y una pregunta crítica que me parecería importante que ustedes la retomen en sus reflexiones personales sería, ¿el diálogo con el mundo implica una adaptación estratégica o una transformación estructural de la Iglesia? ¿Mm? Muy bien. Con respecto a las estructuras dialogales, ¿no? El sínodo y las conferencias episcopales. Tras el concilio, Paulo VI instituye en 1965 lo que llamó el Sínodo de los Obispos, que era un órgano consultivo que expresa la colegialidad episcopal.
Entonces no se trata de un parlamento, no, no, es una instancia de comunión y de consulta. Sin embargo, emerge una tensión desde la estructura, ¿no? La centralización romana versus descentralización pastoral. Esto es la autoridad doctrinal universal de la iglesia versus la recepción contextual. Desde ya podemos ver esta tensión y hay que resolverla también en términos teológicos. Las conferencias episcopales, por su cuenta, se consolidaron como espacios regionales de articulación pastoral y social. En América Latina serán decisivas para la elaboración de una doctrina social situada, ¿no? Una enseñanza social de la iglesia situada. Y aquí una dimensión crítica, la pregunta crítica es inevitable, ¿no? Son estos, el sínodo y las conferencias episcopales, ¿son órganos de verdadera capacidad deliberativa o son instancias consultivas limitadas por una estructura jerárquica institucional? Me parece que las preguntas son muy críticas y pueden tener una respuesta más crítica. Chequen la película The Two Popes, porque resulta sugerente porque dramatiza el contraste entre la centralización doctrinal, ¿no? De la que venimos hablando, y la apertura pastoral. Y así se ofrece una representación simbólica de estas tensiones eclesiales contemporáneas, y yo creo que nos puede también ayudar checar las noticias del proceso global de la sinodalidad, que reabre estas preguntas sobre autoridad y participación, y que por cierto seguimos en la etapa de la instauración y de la implementación del sínodo, de la sinodalidad. Así es que esta es una cuestión muy actual, por cierto. Y por eso también podemos preguntar críticamente, ¿puede la iglesia ser verdaderamente colegial dentro de una estructura jerárquica centralizada? Me parece que lo que respondan, argumentadamente, por supuesto, tendrá que ver mucho con cómo se construye teología fuera o dentro de las instituciones. Y por eso es importante hablar también de las instituciones del magisterio latinoamericano anteriores a Medellín. El Consejo Episcopal Latinoamericano se fundó en 1955 y surge como un intento de coordinación pastoral, ¿no? Regional frente a la pobreza estructural y la desigualdad creciente. El contexto era complejo, ¿no? La industrialización perdón, instrumentalización dependiente, urbanización acelerada, las revoluciones sociales, como la revolución en Cuba en 1959. Y, eh, sin embargo, ante este contexto, pues documentos, por ejemplo, como el de Río de Janeiro, 1955, pues mantiene todavía un tono moderado preconciliar. Y podemos percibir una limitación principal en este documento que era una fuerte dependencia del modelo europeo, tanto teológico como pastoral. Pero ya es un documento incipiente en este contexto, ¿no? Eh, Chequen este libro de Enrique Dussel, Historia General de la Iglesia en América Latina. Me parece que lo pueden encontrar de manera gratuita, ¿no? Está de código abierto en Internet. Es fundamental porque reconstruye críticamente la evolución histórica del cristianismo latinoamericano, desde la colonia hasta el siglo XX, y muestra la tensión entre la dependencia de lo que estamos hablando y la emancipación eclesial. Entonces, es interesante. Ah, la crisis migratoria actual, ¿no? Y la desigualdad estructural en la región muestran que las preguntas fundacionales siguen vigentes. Y por eso podemos y debemos preguntar de manera crítica para continuar con esta reflexión. ¿Puede existir una doctrina social de la Iglesia latinoamericana sin autonomía epistemológica respecto de Europa? Me parece que estas preguntas pueden dar mucho para hablar. Ahora pasemos al documento, al evento, ¿no? En Medellín. Ya estamos en 1968. Y ahí podemos percibir, ¿no? Una ruptura metodológica y la opción por los pobres. La conferencia de Medellín se celebró en un contexto de fuerte agitación social y política, ¿no? Como puse en la pantalla. Influencias como la teoría de la dependencia, los movimientos sociales,
y la violencia estructural marcan profundamente los documentos que se elaboraron ahí. Medellín no fue una mera aplicación regional del Concilio Vaticano II, fue una reinterpretación histórica, situada obviamente, ¿no? Mientras Gaudium et Spes, como lo mencionamos hace rato, propone leer los signos de los tiempos, Medellín radicaliza el método al interpretar estructuralmente la realidad latinoamericana, ¿no? Y aquí aparece una diferencia epistemológica clave. El Vaticano II tiene un enfoque pastoral y antropológico. Medellín adopta un enfoque socioestructural conflictivo, ¿no? Aquí lo tendría en pantalla. La categoría de injusticia institucionalizada representa uno de sus mayores aportes teóricos. Entonces, la pobreza no es accidental, la pobreza no es eh, fruto exclusivo de los vicios individuales. Está mediada por estructuras económicas, políticas y culturales. Y pueden buscar en un diccionario de teología qué significa el pecado estructural, por ejemplo, ¿no? Entonces el pecado deja de pensarse únicamente como un acto individual y comienza a comprenderse como una configuración estructural. El sujeto moral no se amplía, el sujeto moral se amplía, ¿no? No solo son los individuos, sino los sistemas. Déjame ver dónde estamos. Estamos aquí, ¿no? Ah, sí, aquí estaba hablando de que la pobreza no es accidental, está mediada por estructuras. ¿Y qué pasa cuando tenemos esta nueva noción, ¿no? de pobreza? El actor moral no ha sido modificado, sino ampliado. Pues que también se tiene que modificar la metodología para entender estos problemas, ¿no? Porque pues preguntamos básicamente, ¿no? ¿Puede una estructura pecar? ¿El pecado estructural es una metáfora o es una categoría ontológica? Chequen qué significará esto, pero por supuesto que la metodología ha de cambiar. Entonces, por eso en Medellín se le da densidad epistemológica a la metodología ver, juzgar, actuar, que tienen aquí en pantalla y que es tan famosa. Se propone hacer este giro epistemológico y después metodológico. Con estos pasos tan simples. Con el ver se hace referencia a un análisis socioeconómico. En el momento del juzgar se propone un discernimiento evangélico. Y en la praxis transformadora, el momento final, ¿no? La actuación. Entonces, Medellín bueno, redefine la iglesia como iglesia de los pobres. No solo una iglesia que ayuda, ¿no? Sino que se reconoce situada desde ellos. Ah, y bueno, por eso podemos decir que este método es multidisciplinar porque tiene que incorporar la economía y la sociología. Hace una interpretación, por eso este método es hermenéutico, porque hay una lectura teológica de los signos de los tiempos, ¿no? En términos situados. Porque como dice la teología fundamental, ¿no? La revelación se manifiesta en la historia. Y obviamente hace referencia también al elemento práctico porque está orientado a la transformación, si no, no puede terminarse el proceso de análisis, llegar, culminar, ¿no? El elemento práctico. Ah, Medellín entonces redefine eclesiológicamente la identidad de la iglesia, ¿no? La iglesia ayuda a los pobres y la iglesia también reconoce que está situada en los pobres. Sus aportes centrales incluyen esta opción preferencial por los pobres, el pecado estructural, liberación integral y una lectura socioanalítica de la pobreza, que podemos retomarlos como aportes esenciales. Y pues las tensiones con Roma giraron en torno a acusaciones de marxismo versus legitimidad profética. Sin embargo, hay que resaltar que eh, las, el, el marxismo y otras corrientes de análisis sociológico se usaron precisamente como metodologías de acceder a la sociedad para entender las problemáticas. Entonces, si se usa como metodología,
y no como punto final de análisis, cambiará todo el discurso. Chequen, por ejemplo, el libro de Juan Luis II, Teología Abierta para el Laicado. Sistematiza el método teológico crítico aplicado a la realidad social y muestra cómo la fe puede dialogar con estructuras, con análisis estructurales también. Y John Sobrino, en su libro Jesús en América Latina, su significado para la fe y la historia, profundiza cristológicamente sobre la opción por los pobres y presenta a Cristo como presencia histórica en las víctimas. Así es que me parece esencial. Chequen las noticias, ¿no? Las protestas en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, porque evidencian que las estructuras de desigualdad que fueron denunciadas por Medellín no han desaparecido. ¿Y hasta qué punto, entonces podremos preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto las categorías de pecado estructural y opción preferencial por los pobres siguen siendo herramientas heurísticas válidas hoy? Muy bien. Eh, Pasemos al documento de Puebla en 1979, consolidación y tensiones. La conferencia de Puebla se celebra bajo la presencia de Juan Pablo II y en contexto de dictaduras militares y de una fuerte polarización ideológica. Puebla mantiene la opción preferencial por los pobres de Medellín, perdón. Pero introduce una rearticulación cristológica, ¿no? Más explícita. Entonces, si Medellín enfatiza estructura, Puebla enfatiza fundamento cristológico. Entonces, no se abandona el análisis social. La opción preferencial por los pobres se define como preferencial, no excluyente, ¿no? Esa es otra cosa. Como teológica, no ideológica. Y como cristológica, no meramente sociológica, ¿no? Mm, la pobreza es el lugar teológico, ¿no? Se amplía la reflexión hacia la cultura, identidad latinoamericana y la religiosidad popular. Entonces, la transformación estructural requiere transformación cultural. La cristología histórica vincula a Cristo con los pobres sin reducirlo a una figura política o una figura revolucionaria. Puebla intenta equilibrar la praxis histórica, ¿no? Con la ortodoxia doctrinal. Y por eso es tan importante para esto la noción de pueblo, la categoría de pueblo. Eh, entonces aquí estamos en la categoría de pueblo. Reaparece esta categoría como un sujeto histórico-cultural intermedio entre individuo y clase, ¿no? Y sus aportes incluyen confirmación de la opción por los pobres, la cristología latinoamericana, evangelización inculturada. Puebla modera el lenguaje estructural que ya tenía Medellín, y genera tensión, ¿no? Entre control doctrinal y impulso profético. Los debates actuales me parece que pueden aportar un contexto más interesante. Actuales sobre populismo, los debates sobre populismo, doctrina, democracia frágil, reactivan estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Puebla representa corrección prudencial o un impulso liberador. Mm. Me parece que podemos, así como a grandes rasgos, presentar estos elementos. Medellín introduce una ruptura epistemológica en la doctrina social de la Iglesia. Estructura del pecado, ¿no? Historización de la salvación, politiza la caridad. Por su lado, Puebla consolida y regula, ¿no? Me parece que reafirma la cristología, profundiza la dimensión cultural e integra la opción por los pobres en un marco doctrinal universal. Eh, Vaticano II inaugura entonces una iglesia dialogal, como para hacer un resumen general. América Latina radicaliza la lectura social de esta propuesta del Vaticano II. Medellín introduce mediaciones estructurales y Puebla equilibra profecía con control doctrinal. Desde el pensamiento social cristiano,
ambos textos no deben leerse como oposición, ¿no? Sino como una dialéctica interna, con una dialéctica interna. Medellín aporta análisis estructural, Puebla aporta estabilidad doctrinal y pareciera que juntos van configurando la matriz latinoamericana de la doctrina social de la Iglesia o de la enseñanza social de la Iglesia contemporánea, ¿no? Entonces, ah, juntos configuran la matriz latinoamericana y por eso la doctrina social latinoamericana muestra que la recepción histórica no es una repetición, sino es una reinterpretación contextual. Muy bien, hasta aquí dejamos el resumen de la sesión. Gracias.